Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos, esto es Red de Salud, estamos en vivo en la televisión pública, 9 en punto, la temperatura 12,7, se siente muchísimo más caluroso, hay humedad, hay pronóstico de lluvia, por lo menos aquí en la capital federal y en los alrededores. Sabemos que en el norte del país las condiciones son completamente distintas, pero ya vamos a averiguar con el doctor Sniek, que está informadísimo al respecto. Les quiero contar que tenemos medios de contacto, ustedes ya saben, nos pueden enviar sus sugerencias, sus inquietudes a nuestro mail, que es reddesalud@tvpublica.com.ar. Está nuestro Facebook, que es www.facebook.com/Red de Salud. Allí podrán encontrar programas ya emitidos e información de utilidad. Y también les recuerdo que en nuestra página web, que es www.tvpublica.com.ar, está la consigna de la semana, que tiene que ver con cuántas veces por semana vos comes fruta. Esto sabemos que es fundamental para tener una dieta saludable. Entonces, sincerate con vos misma, sincerate a nivel familiar y sepamos a partir del viernes, que vamos a tener los resultados de esta encuesta, cómo nos estamos alimentando, si efectivamente estamos consumiendo la cantidad de fruta que deberíamos. Hoy un programa muy interesante. Vamos a estar hablando, por un lado, de la hipoacusia, una problemática que gracias a Dios hoy cuenta con un plan nacional. ¿Esto qué significa? Que aquellos niños que nacen con hipoacusia tienen la posibilidad de revertir esta situación a partir de una cirugía. Nos vamos a meter con todos los detalles para que vos sepas de qué se trata, cómo se hace, quiénes están incluidos en este plan, cómo se opera, si esto es una cirugía compleja, no lo es, en fin. Toda esta información la vamos a hablar porque sabemos que es una discapacidad importante, que un niño que nace con sordera tiene ciertas dificultades y esto puede revertir casi en un 90% su situación. Así que es muy importante que estés atento. Vamos a estar hablando también de las lesiones por accidentes de tránsito. Esto que ya te suena absolutamente normal, las medidas de seguridad que vos tenés que tomar cuando viajás o cuando vas en el colectivo o cuando vas en tu propio automóvil. Bueno, lamentablemente todavía no lo terminamos de entender. Seguimos teniendo lesiones por accidentes de tránsito y lamentablemente vamos a repasar sobre las medidas de seguridad fundamentales que vos tenés que tener en cuenta. Y uno de los temas importantes, polémicos, tiene que ver con el consumo del sildenafil, ¿así se llama, Sergio? Sildenafil, la pastillita esa que se usa cuando los hombres tienen disfunción eréctil. Exacto. O sea, que tienen problemas para lograr una erección peniana que posibilite el coito. Vamos a estar hablando del consumo, porque aparentemente el consumo es mucho mayor del que se debería e inclusive tiene otras funciones. Los adolescentes la utilizan para sentirse, no sé, más machos en fin, es una situación y es un hábito que se está incorporando lamentablemente y que tiene sus riesgos. Sí, esa falsa creencia que esta pastillita es afrodisíaca, cuando en realidad no es afrodisíaca, no aumenta el deseo sexual, pero lo vamos a hablar en un rato con obviamente con nuestra especialista. Este es un pequeño informe que elaboramos al respecto. El sildenafil, más conocido por su nombre comercial Viagra, ha producido una revolución en la sexualidad masculina. Conocido en Argentina en el año 98, hoy se ha convertido en un clásico en las conversaciones sobre sexo. Pero este remedio para la disfunción eréctil es verdaderamente la solución mágica para todas las dificultades que se pueden presentar en la sexualidad de la pareja. ¿Es tan inocua como se la presenta o tomarla sin indicación médica puede traer aparejados serios riesgos? Escracharon a Berlusconi y lo escracharon mal, con esa sonrisa así, pareciera ser como el ícono del consumo del sildenafil. En realidad no lo sabemos, pobre tipo. Bueno, vamos a hablar con la especialista, vamos a darle su cuota de seriedad muy importante cuando hablamos de esta pastillita supuestamente mágica. Está con nosotros la doctora Marta Rachman, que es sexóloga, que de esto sabe y que en estos últimos años seguramente se ha tenido que encontrar con una situación especial. Marta, bienvenida. Gracias por estar. Gracias. Bueno, ¿qué es esta pastillita y para qué sirve, Marta? Bueno, en realidad esta pastillita es un facilitador
de la erección. No es un erectogénico, o sea, no es un generador de erección. Es un facilitador, por suerte. Porque en todo caso, para poder utilizar la pastilla y que sea realmente eficaz, lo que se necesita es estímulo. Sin estímulo no hay erección. Si no, nos transformaríamos en robots, digamos. Si existiría una pastilla que hace todo aquello que uno le indica, ¿no? Tal cual. Por eso acabo de decir, por suerte. Está bien. Porque en realidad tiene como una cuota de humanización el consumo de esta droga. Y en realidad ha suplantado de alguna manera a aquellas drogas que sí eran erectogénicas, que todavía se usan en algunos casos, pero que tienen una vía de administración distinta y que al paciente suele impresionarlo un poco más porque son inyectables. A pesar de que la inyección es muy pequeñita, muy inocua, muy indolora, no cualquier varón tiene ganas de inyectarse algo en su pene. Por supuesto. Tenemos una cifra que nos da cuenta de cuántos hombres tienen este tipo de problemáticas, algunos más graves seguramente, otros menos graves, pero que acuden a este tipo de facilitadores. Bueno, en realidad las personas que acuden a este facilitador no son siempre aquellas que lo necesitan, lamentablemente. En principio, esto debería adquirirse con receta archivada y la realidad es que se compra con mucha facilidad. Claro. Incluso en las calles o a través de la red. De hecho, yo recibo muchos mails casi todos los días ofreciéndome comprar pastillas online. Y entonces, digamos, el control de las personas que toman o del porcentaje de personas que toman se hace muy difícil. Claro, porque en realidad todo aquello que se declara no es la realidad. Por otro lado, hablar de la necesidad depende del grupo étnico. Si hablamos de personas enfermas, por ejemplo, diabéticas evolucionadas, ni siquiera, no hay que alarmar, ¿no? Un señor que toma una hipoglucemia antioral porque tiene una diabetes en baja dosis, digámoslo, como para que la gente lo entienda claramente, sino en aquel diabético que ya llega a tener un cierto deterioro. Bueno, el señor tiene esa indicación, trastornos neurológicos, consumos de otros fármacos que hacen hipertensión arterial, consumo de antihipertensivos, de algunos reguladores de la acidez gástrica. Todos esos medicamentos, digamos, son como bombardeadores de la disfunción eréctil. Claro, entorpecer la función eréctil y hacer que se necesite. Sí. Ahora, hay también, no sé si es un mito popular o tiene un asidero real, que es que aquellas personas que toman esta pastilla, obviamente sin indicación médica, que no la debería tomar nadie, ¿no? Partamos de esa base. Absolutamente. Puede tener riesgos cardíacos. Bueno, eso es se un mito. murió de un paro cardíaco porque se había tomado un sildenafil. Exacto. O más de uno. Y entonces, no sé, tuvo sexo más horas de las que él hubiese podido y por ese motivo, tuvo un paro cardíaco. En realidad acá lo que hay que hacer es aclarar algunas cosas. El sildenafil es una droga que fue investigada como vasodilatador coronario. Resultó ser un no muy buen vasodilatador coronario y sí un muy buen vasodilatador pelviano. Por lo cual, como para que haya una muy buena erección se necesita que las arterias del pene se relaje la pared muscular y se dilaten para que pueda entrar una buena cantidad de sangre, la realidad es que a veces los pacientes dicen, o las esposas de los pacientes, dicen, tengo miedo que tenga un accidente porque él es hipertenso. Bueno, si el señor es hipertenso, es al revés, o sea, esto lo ayudaría porque lo que hace es dilatar las arterias. Claro. Pero baja la presión. Entonces, si el paciente está previamente medicado con sustancias hipotensoras del tipo de nitratos o nitritos, solo esas dos,
combinado con el sildenafil, el señor podría tener un síncope, o sea, un bajón de la presión arterial muy grande y eso conducirlo a tener un accidente. Perfecto. Pero de ninguna manera el uso del sildenafil podría condicionar un infarto de miocardio, por ejemplo. Marta, cuando uno le prescribe a un paciente básicamente sildenafil, ¿qué pasa y cuáles son los controles que esa persona necesita tener? Bueno. Esto es, yo le prescribo la medicación. ¿Cada cuánto debo consultarte para saber si efectivamente está bien que la siga tomando, no la siga tomando? Bueno, en realidad estamos hablando casi de controles que deberían instalarse casi en todos los rubros, en todas las especialidades médicas, y eso no se logra siempre. Pero se supone que el varón consumidor de sildenafil es un señor que primero fue al urólogo, seguramente. Entonces, sencillamente, consultando una vez al año en su consulta urológica de rutina, para hacer un estudio de su próstata, puede agregar la consulta respecto del uso del sildenafil. Fenómeno. Y el urólogo tiene toda la información necesaria como para contestar todas las preguntas del paciente. Lo más importante que nos resaltaba Marta es el riesgo que significa tomar decisiones por sí solo, Exactamente. comprar medicación online o comprar medicación sin prescripción médica, Tal que cual. es una situación muy pero muy peligrosa. ¿Y qué pasa con las mujeres? En algún momento se habló sobre que las mujeres también podían consumir esta pastilla y que esto les generaba mayor placer o mejor desempeño sexual. Eso es mentira. Mentira. Sí, eso es absolutamente, ni siquiera es un mito, es una mentira. Es una mentira. Es una mentira. En realidad, al ser esta medicación un vasodilatador, lo que va a conseguir en la mujer de golpe es que se lubrique un poquitito mejor en la etapa de excitación de la respuesta sexual humana. Nada más que eso. Nada va a cambiar en su etapa orgásmica de la respuesta sexual ni en la disfunción posible del deseo. Fenómeno. Y por último, algo que habíamos planteado que tiene que ver con el riesgo del consumo de esta pastilla en los adolescentes, que como Marta bien dijo al principio, esto se toma muchas más personas la toman de las que deberían, porque hay un porcentaje limitado de personas que necesitan este tipo de medicación. Los adolescentes que quieren investigar y que están en esa etapa, empiezan a incluir esto como una experiencia más. Así es. ¿Qué riesgo tiene, Marta, esto? Bueno, en realidad el citrato de sildenafil es una droga nueva para la medicina. O sea, todo aquello que tenga entre 10 y 15 años de uso, no podemos hablar de demasiadas consecuencias a largo plazo, porque no pasó a largo plazo. Claro. Pero la realidad es que todo uso deportivo de cualquier cosa está formalmente contraindicado. En alguna oportunidad uno le tiene que dar sildenafil a veces a una persona más joven porque tiene una intercurrencia de otra enfermedad o de algún medicamento necesario para su vida que impide una buena función eréctil. Sí, por supuesto. Pero lo que le indica es, no podés pasar de tal dosis cada 24 horas. Entonces yo le digo, si tuviste un encuentro sexual en la noche, no vuelvas a tomar en la mañana. Alguna vez me llamó un paciente y me dijo, me duele mucho la cabeza. Y le dije, ¿cuánto tomaste? Y me dijo, bueno, tomé anoche y hoy a la mañana quise tomar de nuevo. Entonces le dije, padece tu cefalea. O sea, es un vasodilatador. Claro. Si bien mejor pelviano que coronario o cerebral, las arterias del cerebro también se dilatan. Y eso le puede provocar una cefalea o enrojecimiento en la cara o que se le tape la nariz o manifestaciones que tienen que ver con una vasodilatación profusa. La realidad es que los chicos toman hoy en día todo para probar qué pasa. Claro. Entonces a mí me parece que tenemos que volver a la cultura de la educación.
Y a partir de ahí seguramente vamos a poder regular el resto de las cosas, incluso las dosis de sildenafil. Totalmente. Bueno, eso estamos intentando, ¿no? Por lo menos a partir de aquí que vos tengas herramientas, que tengas elementos para tomar decisiones coherentes, que no pongan en riesgo tu salud. De eso estamos hablando. Nadie está prohibiendo nada, sino simplemente saber para quiénes, en qué circunstancias, por qué y cuáles son los riesgos que asumís si tomás determinadas decisiones. Seguro, ¿no? y si las combinás con alcohol o con otro tipo de drogas, ¿no? Bueno, hablamos de la famosa pastillita, que ya sabemos que tiene nombre propio, que es distinto a la que lo conocemos comercialmente, sildenafil. Gracias, Marta, por haber venido. Placer. Tenemos que hacer la pausa, pero después de la misma vamos a estar hablando de nutrición, de seguridad vial, de estas lesiones por accidentes de tránsito y de la hipoacusia, de las personas, de los chiquitos que nacen con hipoacusia, que hoy tienen una posibilidad de ser intervenidos quirúrgicamente y recuperar su audición, aunque sea en parte. Esto es una noticia muy, pero muy importante, así que quédate ahí, no te muevas. Estamos en vivo, son las 9:16, la temperatura horrible, por más de que ha subido 12,7, está gris, húmedo, las baldosas mojadas, típicas para que te pegues el resbalón y que te caigas y te tengas un accidente. Mejor quédate en casa, no te muevas, ya venimos. En este mundo desigual, creo aún en la voz de las personas con buen corazón.